Te hice algo especial, cariño, dijo Trevor, colocando la taza humeante frente a mí con ese tono demasiado alegre que había estado usando últimamente. El olor me golpeó inmediatamente. Amargo, casi metálico, nada parecido a los tés de hierbas que suelo beber. «Eres muy amable», respondí, forzando una sonrisa mientras mi estómago se revolvía de inquietud. «Mi nombre es Dana Wilkes. Tengo 43 años y he estado casada con Trevor durante 8 años. Vivimos en una modesta casa de 2 pisos en Charlotte, Carolina del Norte, donde trabajo como gerente de control de calidad en Sundale Financial. Durante los últimos 3 meses, nuestras vidas habían sido puestas patas arriba por un invitado no deseado. Kenny, el hermano menor de Trevor, quien se había mudado a nuestro cuarto de huéspedes después de que su última novia lo echara. Mientras miraba el té sospechoso, Kenny entró arrastrando los pies a la cocina, vestido solo con pantalones cortos de baloncesto, su sonrisa burlona habitual pegada en su cara. A los 35 años, actuaba como si todavía estuviera en la universidad, y nunca perdía la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos sobre mi personalidad rígida o mi aburrido trabajo. «Buenos días, Dana», dijo arrastrando las palabras, agarrando una taza del armario. «Veo que sigues bebiendo esa porquería de salud elegante». Trevor rápidamente le sirvió a Kenny una taza de la misma tetera que había usado para la mía, su movimiento ligeramente apresurado. Algo sobre su comportamiento se sentía mal, pero no podía identificar exactamente qué. «En realidad hice esta mezcla especial para Dana», dijo Trevor, evitando el contacto visual conmigo. «Se supone que ayuda con el estrés». La forma en que enfatizó la palabra hizo que mi piel se erizara. Había estado lidiando con una ansiedad creciente últimamente, principalmente debido a la presencia constante de Kenny y la creciente distancia de Trevor hacia mí. Pero este té no olía a nada parecido a ningún remedio para aliviar el estrés que hubiera encontrado antes. Kenny se dejó caer en la isla de la cocina junto a mí, su lugar habitual para hacer comentarios sobre todo lo que yo hacía. «Estrés, ¿eh? Tal vez si te relajaras un poco, no necesitarías pociones mágicas». Me mordí la lengua como había aprendido a hacer durante los últimos meses. Pelear con Kenny solo hacía que Trevor se pusiera a la defensiva con su hermano, y estaba cansada de ser pintada como la villana en mi propia casa. Mientras Trevor se daba la vuelta para devolver la tetera a la estufa, tomé una decisión en una fracción de segundo. Con sigilo practicado, deslicé silenciosamente mi taza más cerca del lugar de Kenny mientras deslizaba la suya hacia la mía. «Ups, las mezclé», dije dulcemente, entregándole a Kenny la taza que originalmente había sido destinada para mí. Él se encogió de hombros y tomó un largo trago como si fuera refresco en lugar de té caliente. «Sabe raro», murmuró, pero continuó bebiendo. Lo observé cuidadosamente, notando cómo los hombros de Trevor se tensaron cuando se dio la vuelta y vio a Kenny con mi taza. La tensión en la cocina era palpable, mientras yo bebía de la taza original de Kenny. Té negro simple sin nada sospechoso. Trevor seguía mirando entre Kenny y yo, su mandíbula apretada de una manera que reconocí como pánico apenas controlado. Nuestro matrimonio no siempre había estado tan tenso. Cuando nos conocimos en una reunión de la empresa hace 5 años, Trevor trabajaba como contador en Driftline Construction y parecía genuinamente interesado en mi carrera y ambiciones. Escuchaba mis historias sobre detectar discrepancias financieras en el trabajo, elogiando mi atención al detalle y mi mente analítica. En ese entonces, llamaba a esas cualidades increíbles en lugar de obsesivas. Las cosas comenzaron a cambiar hace aproximadamente 1 año, cuando Trevor perdió su trabajo debido a una reducción de personal en la empresa. Su confianza se desmoronó y comenzó a beber más, pasando días en el sofá mientras yo trabajaba horas extras para cubrir nuestra hipoteca. Cuando Kenny apareció hace 3 meses, alegando que solo necesitaba unas semanas para recuperarse, Trevor lo recibió con los brazos abiertos a pesar de mis protestas. Kenny siempre me había resentido, probablemente porque me negué a tolerar su comportamiento juvenil como lo hacía el resto de la familia de Trevor. En las reuniones familiares hacía chistes sobre mi palo en el trasero y cómo estaba cambiando a su hermano. Trevor se reía, dejándome allí humillada y sola, pero últimamente los comentarios de Kenny habían tomado un tono más oscuro. Había comenzado a hacer referencias sobre lo mucho mejor que estaría Trevor sin mí, cómo lo estaba frenando de su verdadero potencial. La semana pasada, lo había escuchado por teléfono con alguien hablando sobre cómo yo tenía una póliza de seguro de vida decente,
y cómo Trevor merecía empezar de nuevo. Esa conversación me había llevado a comenzar a ser más cuidadosa alrededor de ambos. Había comenzado a mantener una pequeña grabadora digital en mi bolso, documentando algunas de sus conversaciones más preocupantes. También había contactado a mi vieja amiga Jessica, quien trabajaba como asistente legal, haciendo preguntas hipotéticas sobre comportamiento sospechoso y recolección de evidencia. ¿Sabes?, dijo Kenny, dejando su taza y limpiándose la boca. Esto realmente sabe horrible. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo con estos experimentos de té, Trevor? El rostro de Trevor se había puesto pálido. Es un gusto adquirido. Tal vez deberías beber algo de agua. Estoy bien. Kenny lo descartó. Se necesita más que un té amargo para derribarme. Continué bebiendo mi taza segura mientras observaba el pánico creciente en los ojos de mi esposo. Lo que sea que hubiera estado en ese té original, no estaba destinado a ser un alivio inofensivo para el estrés. El olor metálico, el comportamiento nervioso de Trevor y su evidente angustia al ver a Kenny beberlo, todo apuntaba a algo mucho más siniestro. Habían pasado 20 minutos desde que Kenny terminó el té sospechoso cuando de repente se dobló. ¡Oh, Dios! Kenny jadeó, agarrándose el estómago mientras el sudor le cubría la frente. Algo está realmente mal. Tropezó desde la isla de la cocina hasta el sofá de la sala, su rostro tornándose un tono alarmante de verde. Trevor corrió tras él. Su pánico ya no estaba oculto. ¿Qué le está pasando?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Saqué mi teléfono, fingiendo considerar pedir ayuda mientras en realidad iniciaba la aplicación de grabación de voz. No lo sé, tartamudeó Trevor, arrodillándose junto a su hermano. Tal vez comió algo malo. Kenny, ¿qué cenaste anoche? Kenny apenas podía hablar a través de las oleadas de náuseas. Nada diferente. Trevor, ¿qué había en ese té? La pregunta quedó suspendida en el aire como un arma cargada. Los ojos de Trevor se dirigieron hacia mí, luego de vuelta a su hermano, su boca abriéndose y cerrándose sin palabras. Trevor, dije con calma, sin romper el contacto visual con mi esposo. ¿Qué había exactamente en ese té que preparaste para mí? Su rostro se puso completamente blanco. En ese momento, vi la verdad escrita en sus rasgos. Culpa, miedo y la creciente comprensión de que su plan había salido terriblemente mal. La condición de Kenny se estaba deteriorando rápidamente. Su respiración se volvió superficial y comenzó a temblar incontrolablemente. «Llama a una ambulancia», logró susurrar. Marqué el 911, hablando clara y calmadamente con el despachador mientras mantenía mi teléfono posicionado para captar cada palabra. Mi cuñado está experimentando dolor de estómago severo y náuseas después de beber té. Está sudando profusamente y parece tener dificultad para respirar. Mientras esperábamos a los paramédicos, cuidadosamente me moví a la cocina y usé una bolsa de plástico limpia para preservar lo que quedaba de la tetera original y la taza de la que Kenny había bebido. Años de trabajo en control de calidad me habían enseñado la importancia de la preservación de evidencia. «Dana, ¿qué estás haciendo?», preguntó Trevor, su voz quebrándose. «Asegurándome de que los médicos tengan todo lo que necesitan para ayudar a Kenny», respondí uniformemente. «Querrán saber exactamente qué consumió». La ambulancia llegó en minutos, seguida de cerca por un auto de policía. «Procedimiento estándar para casos de posible envenenamiento», explicó el oficial. Mientras los paramédicos trabajaban en Kenny, cargándolo en una camilla, me acerqué al oficial que respondió. «Oficial Martínez», dije, leyendo su placa. «Creo que debería saber que mi esposo preparó este té específicamente para mí, pero mi cuñado lo bebió por error». La cabeza de Trevor se giró hacia mí, sus ojos abiertos de horror ante mis palabras. «Señora, necesitaremos tomar declaraciones de ambos», respondió el oficial, ya alcanzando su libreta. Mientras sacaban a Kenny a la ambulancia, agarré el brazo de Trevor. «La verdad tiene una forma de salir a la luz», dije en voz baja, para que solo él pudiera oír. «Tal vez quieras pensar en eso». La mirada de terror puro en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente había estado en ese té. En el hospital, me senté en la sala de espera estéril mientras los médicos trabajaban para estabilizar a Kenny. Trevor caminaba cerca, sus manos temblando mientras revisaba repetidamente su teléfono. La policía había tomado nuestras declaraciones iniciales, pero sabía que volverían con más preguntas una vez que determinaran qué había envenenado a Kenny. «Señora Wilkes»,
Un médico se acercó a nosotros con una expresión sombría. Soy el doctor Henderson. Su cuñado está estable por ahora, pero encontramos niveles preocupantes de compuestos de anticongelante en su sangre. Trevor se dejó caer en una silla como si sus piernas hubieran cedido. Anticongelante, etilenglicol, era un veneno particularmente insidioso. Inicialmente sabía dulce, lo que explicaría por qué Kenny había podido beber la taza entera a pesar de quejarse del sabor amargo. El olor metálico amargo que detecté debió haber sido de algo que Trevor agregó para enmascarar el sabor del anticongelante. ¿Anticongelante?, repetí, fingiendo sorpresa. ¿Cómo es eso posible? La expresión del doctor Henderson era seria. Esto parece ser envenenamiento intencional. La policía necesitará investigar su hogar y cualquier bebida consumida esta mañana. El rostro de Trevor había ido más allá de pálido a un color gris enfermizo. Me acerqué y apreté su mano, jugando perfectamente el papel de esposa preocupada. Cariño, te ves terrible. Esto debe ser tal shock. Lo que Trevor no sabía era que había estado documentando comportamiento sospechoso durante semanas. Escondida en mi oficina en casa había una pequeña caja fuerte que contenía correos electrónicos impresos, fotografías y conversaciones grabadas que pintaban una imagen muy diferente de mi esposo amoroso. Había comenzado hace un mes cuando accidentalmente abrí una pieza de correo dirigida a Trevor. Una confirmación de un aumento en la póliza de seguro de vida sobre mí. Cuando le pregunté al respecto, afirmó que solo estaba siendo responsable y planificando para el futuro. Pero el momento, combinado con los comentarios cada vez más hostiles de Kenny sobre cómo yo estaba frenando a Trevor, me había puesto sospechosa. Había comenzado a prestar más atención a sus conversaciones, especialmente las charlas nocturnas que pensaban que no podía escuchar desde arriba. Usando una aplicación de monitor de bebé en mi teléfono, había grabado varios intercambios perturbadores donde discutían cómo mi muerte resolvería los problemas financieros de Trevor y lo liberaría de nuestro matrimonio miserable. La grabación más condenatoria fue de hace solo 3 días cuando Kenny había bromeado sobre cómo los accidentes suceden todo el tiempo, y Trevor había respondido que solo necesitaba la oportunidad correcta. Se habían reído al respecto como si planear mi asesinato fuera algún tipo de actividad de unión retorcida. Señor y señora Wilkes, la detective Sarah Cross se acercó a nosotros, presentándose como la investigadora principal. Necesitaremos registrar su hogar y recolectar cualquier bebida o contenedor que pueda ser relevante para este caso. Por supuesto, dije inmediatamente. Queremos ayudar de cualquier manera que podamos. Esto es tan aterrador, la idea de que alguien pudiera haber envenenado a Kenny en nuestra propia casa. Trevor permaneció en silencio mirando al suelo. Señor Wilkes, la detective Cross se dirigió a él directamente. Entiendo que usted preparó el té que su hermano consumió. Sí, pero no estaba destinado para él, tartamudeó Trevor. Lo hice para Dana, pero de alguna manera las tazas se mezclaron. Las cejas de la detective se levantaron ligeramente. Entonces, ¿está diciendo que este veneno estaba destinado para su esposa? Vi a Trevor darse cuenta de su error, cómo su intento de desviar la sospecha en realidad había empeorado las cosas para él. No. Quiero decir, no sé cómo el anticongelante llegó allí. Tal vez alguien entró en nuestra casa, o tal vez estaba contaminado de alguna manera. Su historia se estaba desmoronando en tiempo real, y todos lo sabíamos. La detective Cross tomó notas detalladas mientras yo mantenía mi expresión de shock y confusión. Señora Wilkes, ¿notó algo inusual sobre el té cuando su esposo se lo sirvió? En realidad sí, dije pensativamente. Olía raro, metálico, no como ningún té que hubiera tomado antes. Por eso dudé en beberlo. El registro de nuestra casa arrojó exactamente lo que esperaba. La detective Cross y su equipo encontraron el contenedor de anticongelante en el taller de Trevor, con sus huellas dactilares claramente visibles en la tapa. También descubrieron el historial de búsqueda en Internet en su computadora portátil, detallando síntomas de envenenamiento por etilenglicol y métodos de detección. Pero lo que no encontraron fue la evidencia que había estado recolectando cuidadosamente durante semanas. Señora Wilkes, ¿le importaría venir a la estación para dar una declaración más detallada?, preguntó la detective Cross cuando concluyó el registro. Absolutamente. Quiero ayudar de cualquier manera que pueda, respondí, agarrando mi bolso, el que contenía mi grabadora digital y la llave de la caja fuerte de mi oficina. En la estación de policía,
Me senté frente a la detective Cross en una pequeña sala de entrevistas, mis manos dobladas calmadamente en mi regazo. «Necesito ser completamente honesta con usted», comencé, mi voz temblando lo suficiente para sugerir angustia emocional. He estado preocupada por mi seguridad durante semanas. La detective Cross se inclinó hacia adelante, su atención completamente enfocada. Mi esposo ha estado actuando extrañamente desde que perdió su trabajo, y su hermano Kenny ha estado viviendo con nosotros, haciendo estos comentarios horribles sobre cómo estoy arruinando la vida de Trevor. La semana pasada, los escuché hablando sobre mi póliza de seguro de vida. Hice una pausa, dejando que esa información se hundiera antes de continuar. Tenía miedo, así que comencé a grabar algunas de sus conversaciones. Sé que suena paranoico, pero después de esta mañana, creo que mis instintos tenían razón. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de hace 3 días. La voz de Kenny llenó la habitación. Los accidentes suceden todo el tiempo, ¿sabes? La gente bebe lo incorrecto, se resbala y cae. Todo tipo de eventos desafortunados. La respuesta de Trevor fue aún más condenatoria. Solo necesito la oportunidad correcta. Algo que parezca natural. La expresión de la detective Cross se volvió cada vez más seria mientras escuchaba más grabaciones. En una, Kenny sugería que mi accidente debería suceder pronto porque estaba cansado de vivir en esta casa deprimente con esa bruja rígida. En otra, Trevor se quejaba de cómo mi naturaleza controladora le impedía acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta para pagar las deudas de Kenny. «Hay más», dije en voz baja, sacando una llave de mi bolso. He estado guardando copias de correos electrónicos y documentos en una caja fuerte en casa. Estaba planeando hablar con un abogado la próxima semana, pero después de lo que le pasó a Kenny... Los ojos de la detective se agrandaron mientras le explicaba sobre el aumento de la póliza de seguro de vida, las compras en línea sospechosas en la tarjeta de crédito de Trevor y el patrón de abuso verbal en escalada que me había hecho temer por mi seguridad. «¿Por qué no vino a nosotros antes?», preguntó. No estaba segura de que alguien me creyera. Admití. Kenny puede ser muy encantador cuando quiere, y Trevor tenía a todos convencidos de que yo solo estaba siendo paranoica por el estrés laboral. Pensé que necesitaba más evidencia antes de poder probar lo que estaban planeando. La detective Cross me estudió cuidadosamente. «Señora Wilkes, ¿se da cuenta de que si su esposo intentó envenenarla y su cuñado lo bebió en su lugar, eso es intento de asesinato?» «Lo entiendo», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Simplemente no puedo creer que el hombre con el que me casé realmente intentara matarme. Pero la evidencia habla por sí misma. Lo que la detective no necesitaba saber era cuán cuidadosamente había orquestado todo este escenario. Cómo deliberadamente había mencionado la rutina especial de té de Trevor a Kenny la noche anterior, sabiendo que su naturaleza competitiva lo haría querer probar lo que era demasiado bueno para él. Cómo había practicado cambiar las tazas hasta que pude hacerlo sin problemas. A veces, la mejor venganza era simplemente dejar que los propios planes malvados de alguien los destruyeran. Las siguientes horas se desarrollaron exactamente como había anticipado. La detective Cross recuperó la evidencia de mi caja fuerte en casa, incluidos correos electrónicos entre Trevor y Kenny discutiendo cómo deshacerse del problema e investigando venenos indetectables. El rastro digital era extenso y condenatorio. Trevor fue arrestado esa noche en el hospital, donde había estado manteniendo su vigilia junto a la cama de Kenny, no por amor fraternal, sino por miedo de que Kenny pudiera despertar e implicarlo. La ironía no se me escapó que su intento de parecer cariñoso en realidad lo había hecho parecer más sospechoso. «Señora Wilkes», la detective Cross me llamó con una actualización la mañana siguiente. Su cuñado recuperó la conciencia durante la noche. Está corroborando su relato de los eventos y ha proporcionado información adicional sobre los planes de su esposo. Parecía que Kenny, enfrentado con la realidad de casi morir, había decidido salvarse a sí mismo confesando todo. Admitió haber presionado a Trevor para hacer algo conmigo, alegando que mi comportamiento controlador y gestión financiera impedían que Trevor le prestara dinero para sus deudas crecientes. Según la declaración de Kenny, originalmente habían planeado hacer que mi muerte pareciera un accidente. Pero Trevor se había impacientado cuando comencé a cuestionar el aumento de la póliza de seguro de vida. El envenenamiento con anticongelante estaba destinado a parecer que yo había consumido accidentalmente té contaminado, un trágico percance que dejaría a Trevor como un viudo afligido con un pago de seguro sustancial. «Hay algo más», continuó la detective Cross. «Encontramos evidencia adicional en el taller de su esposo,
Parece que este no fue su primer intento de hacerle daño. Mi sangre se heló a pesar de saber que ahora debería estar a salvo. ¿Qué quiere decir? Encontramos evidencia de que había estado agregando pequeñas cantidades de medicamento recetado para dormir a su café durante semanas. No lo suficiente como para dañarla seriamente, pero suficiente para hacerla parecer más olvidadiza e inestable. Estaba construyendo un caso para que usted fuera mentalmente incompetente. La revelación explicaba tanto: mis recientes luchas con la memoria, la fatiga que había atribuido al estrés, la forma en que Trevor había comenzado a señalar mis errores a amigos y familiares. Había estado socavando sistemáticamente mi credibilidad mientras me envenenaba lentamente. Creemos que estaba planeando escalar gradualmente hasta que pudiera afirmar que usted accidentalmente había tomado una sobredosis de su propia medicación, explicó la detective. El anticongelante probablemente fue el plan B cuando el envenenamiento lento no funcionó lo suficientemente rápido. Me senté en silencio aturdido, procesando el alcance completo de la traición de Trevor. No solo había planeado asesinarme, sino que me había estado abusando mental y físicamente durante meses en preparación. Señora Wilkes, quiero que sepa que su pensamiento rápido y recolección de evidencia pueden haber salvado su vida, dijo la detective Cross. Sin esas grabaciones y documentos, es posible que no hubiéramos podido probar la premeditación. 6 meses después, me paré en los escalones del juzgado, respirando el aire fresco del otoño de Charlotte. El juicio había concluido con Trevor recibiendo una sentencia de 25 años por intento de asesinato y Kenny recibiendo 5 años como cómplice. Se había hecho justicia, pero mi verdadera venganza apenas comenzaba. Durante el juicio, cada detalle de su plan había sido expuesto al escrutinio público. Los medios lo habían apodado el complot de asesinato con anticongelante, y la historia se había extendido por toda nuestra comunidad y más allá. La reputación de Trevor estaba permanentemente destruida. Su familia lo había repudiado y había perdido todo: su libertad, su matrimonio y cualquier esperanza del dinero del seguro por el que había matado. Pero la parte más satisfactoria de mi venganza no fue su encarcelamiento. Fue verlo darse cuenta, pieza por pieza, de cuán completamente lo había superado en estrategia. La fiscalía había presentado mi evidencia metódicamente. Las grabaciones que probaban la premeditación, el rastro digital que mostraba su investigación sobre venenos y la documentación de sus intentos previos de envenenarme lentamente con medicamentos para dormir. El abogado defensor de Trevor había intentado pintarme como una esposa manipuladora que lo había llevado a la desesperación, pero la evidencia hablaba más fuerte que cualquier asesinato de carácter. Lo que realmente devastó a Trevor, sin embargo, fue enterarse de cuánto tiempo había estado consciente de sus planes. Durante mi testimonio, había explicado con calma cómo había sospechado que algo estaba mal semanas antes del incidente del anticongelante. Había descrito la instalación de la aplicación de monitor de bebé, la configuración de la grabadora oculta y la documentación cuidadosa de cada uno de sus movimientos. «Verá, su señoría», había dicho, mirando directamente a Trevor al otro lado de la sala del tribunal. Mi esposo siempre subestimó mi inteligencia. Pensó que yo era solo una esposa rígida y controladora, que prestaba demasiada atención a los detalles. Pero esos detalles son lo que salvó mi vida. La mirada de derrota absoluta en los ojos de Trevor cuando se dio cuenta de que había estado 3 pasos adelante de él todo el tiempo, valió cada noche sin dormir que había pasado reuniendo evidencia. Él había planeado mi asesinato durante meses, pero yo había planeado su caída aún más tiempo. Con Trevor tras las rejas y Kenny cumpliendo su sentencia, finalmente era libre de reclamar mi vida. Lo primero que hice fue vender nuestra casa. El lugar tenía demasiados recuerdos oscuros y quería un nuevo comienzo. Usé las ganancias para comprar una pequeña cabaña en las afueras de Charlotte, completa con un jardín donde podía cultivar mis propias hierbas para el té. La ironía no se me escapó. Mi trabajo en Sandale Financial había sido comprensivo durante toda la prueba, y mi supervisor incluso me había ofrecido una promoción a gerente senior de control de calidad. Mis habilidades para identificar discrepancias y mantener registros meticulosos habían demostrado ser invaluables, tanto profesional como personalmente. También había comenzado a hacer voluntariado con una organización local de violencia doméstica, ayudando a otras mujeres a reconocer las señales de advertencia de abuso que inicialmente había pasado por alto. Muchas de ellas se sorprendían al saber que el veneno era más común en casos de violencia doméstica de lo que la gente pensaba y que la manipulación emocional a menudo precedía al daño físico.
Lo que pasa con los abusadores, les decía a las mujeres en nuestro grupo de apoyo, es que siempre subestiman a sus víctimas. Piensan que somos demasiado débiles, demasiado confiadas o demasiado asustadas para defendernos. Pero a veces la mejor defensa es dejarlos que se derroten a sí mismos. Mi historia se había convertido en algo así como una leyenda local. La gerente de control de calidad que aplicó sus habilidades profesionales para atrapar a su posible asesino. Varias mujeres se habían comunicado para agradecerme por mostrarles que no eran impotentes, que la planificación cuidadosa y la documentación podían protegerlas de parejas peligrosas. La cabaña se sentía como un santuario después de años de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Trevor y Kenny. Podía beber mi té de la mañana sin miedo, trabajar en mi jardín sin mirar por encima del hombro, y dormir pacíficamente sabiendo que la única persona que podía lastimarme ahora estaba encerrada de manera segura. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre, y me había asegurado de que Trevor pasara décadas lamentando el día en que subestimó a Dana Wilkes. Mientras cuido mi jardín de hierbas ahora, preparando mis propias mezclas seguras cada mañana, a menudo reflexiono sobre cómo mi naturaleza metódica, el rasgo mismo que Trevor encontraba tan insufrible, se convirtió en el arma que destruyó sus planes malvados y aseguró mi libertad. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, es dulce. Y a diferencia del té envenenado de Trevor, mi té de la mañana ahora sabe exactamente cómo debería: a libertad, seguridad y nuevos comienzos. A veces me pregunto qué pasaba por la mente de Trevor cuando planeaba mi muerte. ¿Realmente pensó que yo era tan tonta, tan ciega, tan confiada que nunca notaría las señales? El hombre con el que me casé me conocía. Sabía que mi trabajo consistía en encontrar discrepancias, en notar cuando los números no cuadraban, en detectar patrones donde otros solo veían caos. Era literalmente mi profesión ser observadora y meticulosa, y aún así, asumió que en casa, yo simplemente apagaría esa parte de mi cerebro, que me convertiría en la esposa sumisa y obediente que bebería cualquier cosa que él me pusiera enfrente sin hacer preguntas. Esa fue su primera equivocación, y también fue su última. La verdad es que nunca subestimé a Trevor. Incluso cuando lo amaba, incluso en nuestros mejores momentos, siempre fui consciente de mantener mi independencia financiera. Siempre tuve mi propia cuenta bancaria, mis propios ahorros, mi propio plan de respaldo. No porque no confiara en él específicamente, sino porque mi madre me enseñó a nunca depender completamente de nadie. Una mujer siempre debe tener dinero para un taxi, solía decir. Dinero que su esposo no sepa que tiene. Dinero suficiente para poder irse si alguna vez necesita hacerlo. En ese entonces, pensé que era cínica. Ahora sé que era sabia. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí mucho antes de que Kenny se mudara con nosotros. Pequeñas cosas que en el momento atribuí al estrés de Trevor por perder su trabajo, pero que en realidad eran algo mucho más oscuro. La forma en que comenzó a aislarme de mis amigos, siempre encontrando excusas de por qué no deberíamos ir a reuniones sociales. «Estás cansada del trabajo», decía. «Necesitas descansar, no salir con esas personas superficiales». La manera en que empezó a cuestionar cada decisión financiera que tomaba, a pesar de que yo era quien mantenía la casa a flote. ¿Realmente necesitas esa ropa nueva? ¿No estás siendo un poco egoísta? Los comentarios sutiles sobre mi peso, mi apariencia, mi forma de hablar. Solo te lo digo porque te amo y quiero que seas la mejor versión de ti misma. Abuso encubierto como cuidado. Manipulación disfrazada de preocupación. Y luego estaban los incidentes que en su momento parecieron accidentes, pero que ahora sé que no lo fueron. La vez que la barandilla del balcón de nuestro dormitorio estaba misteriosamente suelta. El freno de mi auto que falló y que Trevor había revisado el día anterior. La comida que me enfermó gravemente después de que Trevor insistiera en cocinar. Cada uno de estos incidentes, visto aisladamente, parecía mala suerte, pero juntos formaban un patrón que solo reconocí cuando comencé a buscar activamente. La noche que decidí comenzar a grabar sus conversaciones, me senté en mi auto en el estacionamiento de una tienda de electrónica durante casi una hora, debatiendo conmigo misma. ¿Realmente iba a espiar a mi propio esposo? ¿Eso no me convertía en la persona paranoica y controladora que Trevor decía que era? Pero entonces recordé la conversación que había escuchado la semana anterior. La forma casual en que Kenny había mencionado mi póliza de seguro de vida. La risa nerviosa de Trevor. El silencio incómodo que siguió.
y supe que tenía que protegerme. La primera grabación que capturé fue casi benigna. Trevor y Kenny hablando sobre fútbol, sobre el clima, sobre las facturas. Casi me convencí de que estaba siendo ridícula, pero seguí grabando. Y cada noche, mientras Trevor dormía, yo escuchaba las conversaciones del día. La mayoría era mundana, pero de vez en cuando había algo, un comentario, una insinuación, un plan a medio formar. Como cuando Kenny dijo: «Tú sabes, hermano, los accidentes en el hogar son la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos, especialmente para mujeres de mediana edad». Y Trevor respondió: «Es interesante, muy interesante». O cuando Kenny sugirió: «¿Has pensado en revisar si Dana cambió el beneficiario de su seguro de vida? Sería una pena hacer todo este esfuerzo y descubrir que dejó todo a alguna organización benéfica». Y Trevor dijo: «Ya lo revisé. Todo está a mi nombre». Estas conversaciones me congelaban la sangre, pero también me daban poder, porque mientras ellos planeaban en la oscuridad, yo recopilaba evidencia a la luz del día. El día del té envenenado, me desperté con un presentimiento. Algo en el aire se sentía diferente. Trevor estaba demasiado amable, demasiado atento, y Kenny estaba extrañamente silencioso durante el desayuno. Cuando Trevor anunció que me había hecho un té especial, mi instinto se activó inmediatamente. El olor era completamente incorrecto, y la forma en que evitó mi mirada mientras lo colocaba frente a mí confirmó mis peores sospechas. El momento en que decidí intercambiar las tazas fue completamente instintivo. No lo planeé con anticipación. Simplemente sucedió. Mi mano se movió casi por cuenta propia, deslizando las tazas mientras Trevor estaba distraído. Y cuando vi a Kenny beber de mi taza, sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio de que no fuera yo, miedo por lo que podría sucederle, y una especie de justicia poética fría. El hombre que había estado presionando a mi esposo para matarme era ahora la víctima de su propio plan. No lo planeé así, pero tampoco lo lamenté. Si mi historia puede enseñar algo a alguien, especialmente a las mujeres que podrían estar en situaciones similares, es esto. 1. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Tu intuición está basada en miles de pequeñas observaciones que tu cerebro consciente no puede procesar completamente. Escúchala. 2. Documenta todo. En la era digital, la evidencia es más importante que nunca. Capturas de pantalla, grabaciones de audio, correos electrónicos guardados. La documentación puede salvarte la vida. 3. Mantén tu independencia financiera. Siempre. No importa cuánto ames a alguien o cuán estable parezca tu relación, tener tus propios recursos te da opciones cuando más las necesitas. 4. No tengas miedo de parecer paranoica. Es mejor ser cautelosa y estar equivocada que ser confiada y estar muerta. 5. El abuso no siempre es físico. De hecho, el abuso emocional y psicológico a menudo precede y prepara el camino para el abuso físico. Reconoce las señales tempranas. 6. La familia no es sagrada por defecto. Si las personas que se supone que te aman están dañándote activamente, tienes todo el derecho de protegerte, incluso si eso significa cortarlos de tu vida completamente. 7. La justicia es posible, pero tienes que luchar por ella. Nadie vendrá a salvarte. Tienes que salvarte a ti misma. Trevor cumplirá 25 años en prisión antes de ser elegible para libertad condicional. Para entonces, tendrá casi 65 años. Su carrera habrá terminado, su reputación estará permanentemente destruida, y yo habré vivido toda una vida sin él. A veces me pregunto si piensa en mí, si se arrepiente de haberme subestimado, si en las largas noches en su celda, reproduce ese momento en la cocina una y otra vez, preguntándose cómo no notó que yo había intercambiado las tazas. Kenny saldrá antes, por supuesto, 5 años por ser cómplice, pero su vida tampoco será la misma. Tiene antecedentes penales ahora, y la historia de su participación en un intento de asesinato lo seguirá donde quiera que vaya. Parte de mí siente lástima por ellos, una parte muy pequeña, porque a pesar de todo, Trevor fue mi esposo una vez. Hubo un tiempo en que lo amé genuinamente, pero esa parte es superada por el recuerdo de ese olor metálico en el té, por el conocimiento de lo que me habría sucedido si hubiera bebido de esa taza,
Por la traición absoluta de saber que el hombre con el que dormí, el hombre al que llamé mi pareja, quería verme muerta. No siento lástima por ellos. Siento alivio de que estén donde pertenecen. Han pasado 6 meses desde el juicio, y mi vida es casi irreconocible comparada con lo que era antes. Mi pequeña cabaña en las afueras de Charlotte se ha convertido en mi santuario. Cada mañana me despierto con el canto de los pájaros en lugar del ronquido de Trevor. Bajo a mi cocina, donde preparo mi propio té de hierbas frescas de mi jardín. Menta, manzanilla, lavanda. Cada taza es un recordatorio de que sobreviví. Mi trabajo en Sundale Financial ha florecido. La promoción a gerente senior vino con un aumento de salario sustancial y más responsabilidades. Pero lo que más valoro es el respeto de mis colegas. Muchos de ellos siguieron mi caso en las noticias, y aunque nadie menciona directamente lo sucedido, hay un nuevo nivel de consideración en cómo me tratan. Ya no soy solo Dana, la gerente de control de calidad eficiente. Ahora soy Dana, la mujer que sobrevivió, la mujer que luchó, la mujer que ganó. Mi trabajo con la organización de violencia doméstica se ha convertido en mi verdadera pasión. Cada semana me reúno con un grupo de mujeres que están pasando por situaciones similares a las que yo viví. Algunas están al principio de reconocer el abuso, otras están en medio de planes de escape, y algunas, como yo, están en el otro lado, reconstruyendo sus vidas. Les enseño lo que aprendí de la manera más difícil: cómo documentar evidencia de manera que sea admisible en corte, cómo reconocer los patrones de comportamiento abusivo antes de que escalen, cómo crear planes de seguridad, cómo proteger sus finanzas. Pero más que eso, les enseño que no están locas, que sus instintos son válidos, que tienen derecho a protegerse, y que hay vida, una vida hermosa y libre, esperándolas al otro lado de su miedo. Una mujer, María, me abrazó después de una sesión la semana pasada. «Me salvaste la vida», susurró. «Mi esposo ha estado actuando exactamente como describes. Esta noche voy a empezar a documentar todo». Esos momentos hacen que todo valga la pena. Cada noche sin dormir durante mi matrimonio. Cada momento de miedo. Cada segundo de duda. Si mi dolor puede prevenir que otra mujer sufra lo mismo, entonces tiene propósito. Lo más importante que he aprendido en estos últimos meses es que el amor propio no es egoísta, es supervivencia. Durante años, me convencí de que ser una buena esposa significaba ser flexible, acomodaticia, comprensiva. Significaba ignorar mis propias necesidades por el bien de la paz en el hogar. Significaba hacer la vista gorda ante comportamientos que me incomodaban porque no quería ser esa esposa molesta y quejumbrosa. Pero eso no era amor. Era autoabandono. Ahora me pongo a mí misma primero, y no me disculpo por ello. Si algo no se siente bien, digo que no. Si alguien cruza un límite, lo señalo inmediatamente. Si una relación, ya sea romántica, familiar o de amistad, me hace sentir pequeña o asustada o menos que, la termino. Esto no me convierte en una persona fría o egoísta. Me convierte en una persona que valora su propia vida y bienestar. Y después de casi perder ambos, eso es exactamente lo que debería estar haciendo. Mi jardín de hierbas se ha expandido desde que me mudé a la cabaña. Lo que comenzó como unas pocas plantas en macetas ahora es un jardín completo, con más de 20 variedades diferentes de hierbas medicinales y culinarias. Cada mañana paso tiempo allí antes de ir al trabajo, arrancando malas hierbas, regando, cosechando. Hay algo profundamente terapéutico en trabajar con la tierra, en nutrir algo desde una semilla hasta una planta completa. Me di cuenta hace poco de que mi jardín es una metáfora perfecta para mi vida actual. Las malas hierbas son como las personas tóxicas. Si no las eliminas rápidamente, se apoderan de todo y sofocan las plantas que realmente quieres cultivar. El riego regular es como el autocuidado. Necesitas mantenerlo constante, no solo cuando las plantas, o tú, están visiblemente marchitas. La cosecha es como disfrutar los frutos de tu trabajo. Después de todo el esfuerzo de plantar, cuidar y proteger, finalmente llegas a disfrutar lo que has creado. Y las estaciones cambiantes me recuerdan que nada dura para siempre. Ni los tiempos buenos ni los malos. Todo es temporal, y siempre hay otra primavera esperando después del invierno más frío. Si estás leyendo esto y algo resuena contigo, si reconoces elementos de tu propia relación en mi historia, por favor escucha. No estás loca. No estás siendo paranoica. Y no estás sola. El abuso es insidioso porque comienza pequeño. Un comentario aquí,
una restricción allá. Y antes de que te des cuenta, te has vuelto una versión más pequeña, más asustada y más controlada de ti misma. Pero tienes poder, más del que probablemente crees en este momento. Puedes documentar, puedes planear, puedes buscar ayuda y puedes salir. No será fácil. Probablemente será lo más difícil que hagas en tu vida. Pero al otro lado de ese miedo está la libertad. Y la libertad, créeme, vale cada momento de incomodidad que requiere alcanzarla. Hoy, mientras escribo esto en mi pequeña cabaña, con una taza de té de menta fresca de mi jardín en la mano, puedo decir honestamente, soy libre, soy fuerte y soy sobreviviente. Trevor intentó envenenarme. En cambio, envenenó su propia vida. Y yo florecí en la libertad que su ausencia me dio. Esa es mi venganza. Esa es mi victoria. Y cada día que vivo plenamente, cada taza de té que bebo sin miedo, cada noche que duermo en paz, es un recordatorio de que elegí la vida. Y la vida me eligió de vuelta.